Foi um evento muito interessante, porque permitiu conhecer alguns artistas da cidade e ver o seu trabalho, que é algo que normalmente não está tão disponível para o público em geral. إن هذه الزيارة كانت مفيدة جدا، بحيث إن هذا النشاط تميز بابتكاراته. بالنسبة إليه أعتبره محطة لاكتشاف عبقرية الإنسان في مجال صناعته وفنه. Bueno, a mí me gustaría decir muchas cosas, da igual, quizás estoy bien aquí. Pero sobre todo quiero transmitiros ilusión y ganas de trabajar. Ciertamente el equipo de Europa Creativa en Madrid es un recurso muy útil al que yo he recurrido, valga la redundancia, siempre que lo he necesitado, y hemos tenido siempre una respuesta rápida y también al final, cuando íbamos a presentar la convocatoria, tuvimos un problema y tuvimos que contactar con el correo electrónico de Bruselas y ellos nos ayudaron porque ciertamente no pudimos entregarlo antes y el último día pues todo el mundo
entrega y a veces con la tecnología no tenemos ocasión de hacerlo todo lo rápido que queremos. Bueno, yo voy a repasar brevemente un poquito el perfil del proyecto y os voy a hablar de mi propia experiencia. Yo trabajo para la Fundación Tres Culturas, somos líderes en el proyecto Carpet. Nosotros nos presentamos la primera vez que salió Europa Creativa. Nos presentamos con una propuesta de gran escala, empezamos a contactar con los socios. Finalmente fue evaluada no muy desfavorablemente, pero no conseguimos pasar, no conseguimos aprobar el examen. Volvimos a presentarnos y yo, pues, con el equipo de trabajo en la Fundación, propuse que fuéramos más modestos y que empezáramos a aprender desde la escala pequeña. La escala pequeña suponía también menos socios y suponía también menos inversión económica. Todo eso facilita un poco las cosas y, del mismo modo, es un proyecto, podéis hacer un proyecto apasionante dentro de esta escala. Nos volvimos a presentar y tampoco probábamos. Y ya, bueno, yo decidí que teníamos que presentarnos una tercera vez, siempre, sobre todo, estudiando la evaluación que nos llega. ¿Qué puntos son fuertes? ¿Qué puntos se ha considerado que no están bien explicados o no se entiende por qué? O el presupuesto, por ejemplo. Yo recuerdo, nosotros hemos hecho calendarios y recuerdo que una de las cosas del presupuesto era, bueno, ¿porque te quieres gastar 4.000 euros en calendarios? Bueno, pues mira, porque quiero hacer 5.000 y quiero distribuirlo entre toda Europa. Pero a lo mejor la persona que lo lee no tiene esa visión y no entiende por qué esa partida puede llevarse tanto dinero. Y así pues fuimos afinando, fuimos preparando en base a lo que ya los evaluadores nos habían dicho. Aquí podéis ver, cuando nosotros nos presentamos, cuando salió la lista de los proyectos aprobados, en esta modalidad se habían aprobado un total de 66 proyectos, de 386 de toda Europa. Es un programa al que se presenta mucha gente, pero hay sitio para todos, o para los proyectos buenos, seguro. De Andalucía, de España había 6 y de Andalucía solo había 2. Nosotros y otro que era de una sociedad limitada dirigida por 2 chicos italianos que viven en Sevilla, Marmaduke. Entonces, bueno, considero que dentro de las organizaciones debemos tener el compromiso profesional de presentarnos a los proyectos y sobre todo intentar también aportar en el mundo de la cultura, que es un mundo muy frágil, nuestro empeño a través de programas como este, no solo por el tema económico, que indudablemente es importante, sino también por el aprendizaje internacional, por las redes que podéis hacer, por lo que puede venir después. No tanto por el momento de, bueno, esto es un proyecto que empieza ahora, se termina. No, el proyecto sigue viviendo porque tú has alcanzado una mayor profesionalidad, tú has alcanzado un mayor número de contactos y eso servirá para que en el futuro tú puedas seguir trabajando quizás a través de otros proyectos. Desde la Fundación Tres Culturas trabajamos en distintas líneas de acción y con distintos proyectos europeos. Europa Creativa es un programa más de los que trabajamos dentro de financiación europea. Perdón. Estos son nuestros socios. En los socios tuvimos una mezcla de lo que ha dicho Carolina, justamente. Todos los caminos son buenos. No hay un único camino o un camino de segunda clase. Nuestros socios británicos nos contactaron ellos a nosotros porque nosotros habíamos publicado el proyecto dentro de esa plataforma de búsqueda de socios. Nuestro socio en Reino Unido, Creative Kernel, está en una de las zonas más pobres de Inglaterra, está en el sur de Inglaterra. Yo he tenido el placer, gracias a este proyecto, de participar en una reunión de socios que también hacemos coincidir con las actividades, y es un pueblo de unos 14.000 habitantes en el que el socio ha comprado una antigua escuela y en esa antigua escuela ellos tienen un verdadero espacio creativo
y están constantemente presentándose a convocatorias. Ellos tendrán una participación de quizás menos de 20.000 euros, quizás 15.000, y dentro de esos 15.000 parte son sus sueldos. Ciertamente dentro de la escala pequeña te financian el 60%, dentro de la escala grande te financian el 50%, pero tú tienes que tener mayor capacidad económica, porque estamos hablando de proyectos de una mayor complejidad económica. Pero bueno, hay instituciones que pueden hacerlo, ¿por qué no? Quiero decir con esto que un socio puede aportar algo muy interesante y no ser necesariamente una gran institución, como ha dicho Carolina antes. Por eso yo, cuando he ido gestionando el proyecto, a veces pienso en festivales pequeñitos, instituciones, asociaciones que pueden tener en Europa Creativa un hueco, claro que sí, y que pueden, seguro que con su ilusión, con su entusiasmo lo hacen muy bien. Porque en este proyecto yo al menos lo vivo así. Es un proyecto en el que tú tienes que sentirte parte de la creación. Tú tienes que sentir que tu aportación es realmente valiosa. Y esto pues se transmite en la aplicación que tú estás mandando, en el presupuesto que tú estás haciendo, y en todo lo que tú hagas, en las actividades. Y eso va más allá del papel, y eso se nota, porque hay muchas instituciones que piensan que esto es un camino demasiado complicado, pero el camino empieza por tener un PIC, porque eso os va a servir para participar en cualquier iniciativa, no solo en Europa Creativa. Y hay que tenerlo, porque la gente se pone nerviosa, contactan al socio 2 semanas antes, el socio, mientras se entera cómo tener un PIC, ha pasado una semana y todo se va complicando, cuando es una cosa muy sencilla. Es como tu DNI, es tu DNI para estar presente en Europa. Entonces, lo mejor es que lo tengáis, aunque no os vayáis a presentar ahora, porque a lo mejor os llama un socio o a lo mejor os podéis inscribir y os llaman para que participéis como socios. Y el PIC lo tenéis que tener, porque no tener un PIC es como, soy totalmente novato en esto, no tengo ninguna experiencia. Y eso da que pensar, porque cuando tú estás buscando un socio y ni siquiera tiene el PIC, es como, bueno, tengo que empezar tan desde cero que ya solo con eso me da pereza. Entonces, esa yo creo que es una tarea muy, muy sencilla. Conclusión, empezad ya, sí. Que os ayudamos y así lo sí. tenéis hecho. Sí. Estas son las actividades, bueno, podrían ser otras. Nosotros no somos expertos en nada de lo que estamos haciendo. Es decir, que alguien puede pensar, bueno, pero es que yo nunca he hecho, da igual, es que tú puedes empezar a hacerlo desde tu capacidad para gestionar bien. Aquí hay gente que sí son expertos, por ejemplo, en teatro o en música, incluso, por ejemplo, a lo mejor en otros temas en los que, bueno, la Fundación Tres Culturas es un ente que hace diálogo a través de cultura, pero no somos una galería de arte, no somos un centro dedicado única y exclusivamente a movilidad de artistas o a exposiciones, pero tú puedes plantear unas actividades que están justificadas y, bueno, pues es creíble. Nosotros, dentro de las actividades transversales, tuvimos en cuenta el desarrollo de audiencias, y aquí en Sevilla hemos estado haciendo una serie de conferencias sobre este tema, y también vamos a hacer una publicación con una selección de profesionales en desarrollo de audiencias de toda Europa, que inicialmente iba a ser en inglés únicamente, pero bueno, hemos considerado que también vamos a publicarla en español y estamos traduciendo todo. Vuelvo un momento atrás para mencionar que dentro de nosotros sí hemos invitado a un tercer país, que es Marruecos, porque la Fundación Tres Culturas tiene como principal país de cooperación Marruecos. Entonces, bueno, es un país que no forma parte de Europa, evidentemente, pero nosotros podemos hacer actividades en Marruecos. Ellos no pueden percibir ningún importe económico, pero nosotros además hicimos que la APDN, que es una agencia que hay en el norte de Marruecos para el desarrollo de la región, se comprometiera con una pequeña cantidad económica. Eso demostraba que estábamos dando la mano a un país que no forma parte de Europa, y también ese país estaba tan comprometido que estaba dispuesto a poner dinero, no a recibir, sino a poner, aunque sea una cantidad muy pequeña, que luego puede, no puede, que lo hace, en qué condiciones. Eso se puede ver posteriormente.
Bueno, el vídeo que habéis visto ahora es la primera actividad. ¿Sí? ¿Una pregunta? Marruecos no puede recibir dinero porque no puede gestionar dinero que venga de Europa, pero sí pueden recibir actividades. Por ejemplo, nosotros inauguramos el 29 de junio en Lisboa una exposición que es el resultado del proyecto Carpet. La inauguramos en el marco de la mayor feria de artesanía que existe en Portugal y la segunda en toda Europa, que es la FIA, que está en Lisboa hasta el 8 de julio. Y nosotros vamos a llevar con nuestro socio en Portugal, que es CEARTE, vamos a llevar el resultado del proyecto. Esa exposición luego va a ir a Sila, a una fundación que existe en ese pueblo y es privada, y vamos a mostrar allí el resultado del proyecto. Nosotros nos vamos a encargar de pagar lo que cuesta llevar la exposición a Marruecos, montarla, hacer la difusión. Marruecos recibe esta actividad y, bueno, se beneficia también de una acción. Nosotros hemos invitado a artistas de Marruecos a ir en residencia a otros países. La capa de Algarve que habéis visto fuera es una capa de una empresaria del sur de Portugal que ha sido intervenida por un calígrafo marroquí. Él ha hecho su trabajo en Asila, nosotros lo hemos pagado y ya está. Esas son las condiciones. Reciben actividades, pero no gestionan dinero, que por otro lado tampoco es tan importante para el proyecto en general. Bueno, pues esa primera actividad, el vídeo que habéis visto es la primera actividad que nosotros hicimos en Sevilla a final de 2017. Se trataba de una apertura de estudios para que la gente pudiera traspasar un poco la frontera de la galería, acercarse al artista, evidentemente al artista que quisiera hacerlo, conocer la obra desde otra perspectiva, también, ¿por qué no?, poner en valor un trabajo que a lo mejor no está más presente en el consumo, por decirlo de algún modo, de los ciudadanos porque sienten que ese mundo no es para ellos, que ese producto es para élites, y nosotros hemos querido romper un poco esa barrera a través de todas las actividades que hemos hecho. También en nuestro desarrollo de audiencias hemos querido que los colegios también fueran partícipes de una experiencia que a priori pues, parece que tiene que ser guiada para gente conocida, entendida en arte, y lo hemos tenido en cuenta también con colectivos que aparentemente o normalmente no están visibles en las actividades que se organizan en la ciudad. Vamos a verlo más adelante con otra imagen. Cuando hicimos, finalmente nosotros tuvimos el compromiso de hacer 2 visitas a estudios, una por año, y hemos hecho 3. Podéis hacer más actividades siempre que vuestro presupuesto os lo permita, y eso de algún modo pues también justifica que estáis sabiendo potenciar el presupuesto al máximo y que los ciudadanos quieren que sigáis actuando en esas líneas. Hansa Fasiki es un profesional de FES que nosotros enviamos justamente a Cornwall, que es el pueblo del que os hablé antes. Y bueno, no se ha dicho en ningún momento, pero yo considero que es interesante también tenerlo en cuenta. Es bueno hablar un poco inglés. Hay que comunicarse con los socios preferiblemente en inglés. Si vais a ser líderes, evidentemente podéis formular en español y pedirle a un traductor que os traduzca todo el documento. Pero si vosotros sois capaces de gestionar o por lo menos comunicaros con los socios, es preferible que, si queréis trabajar en el mercado internacional, hay que hablar inglés. Yo para la formulación de la candidatura no he recibido ninguna formación específica, pero yo he estudiado filología inglesa y bellas artes. Entonces, mi perfil es un componente muy positivo para este tipo de actividades, pero sí convendría que refrescarais inglés o que os pusierais a estudiar si hace falta. Nosotros en todas las actividades hemos invitado a que los artistas hicieran talleres en los que los ciudadanos participaran. No para tener el artista en residencia como una especie de bicho raro que está metido ahí y que nadie lo conoce, sino más bien al contrario, como un profesional que tiene su trabajo y al que cualquier persona puede acercarse para conocerlo un poco mejor. ¿Tú me dices la hora? Si me paso, ¿vale? Por favor. Vale. En esta línea hemos hecho talleres
de distinto tipo, no tiene por qué estar dirigido a profesionales. Yo no me quiero detener mucho en las actividades del proyecto para que luego podamos dialogar un poquito más sobre lo que nadie ve, que es un poco pues, el trabajo de la cocina, ¿no? Facilitando la movilidad, por supuesto, hemos invitado a artistas de fuera para que estuvieran presentes en todas las actividades que hemos hecho. Hemos organizado más exposiciones de las que inicialmente teníamos planteadas, porque también en el camino pueden surgir ideas, pueden surgir cosas que inicialmente no tenías en tu formulación, pero que te vienen bien y bueno, puedes acogerlas. Esta es una de las muestras de los mapas que distribuíamos por toda la ciudad con los itinerarios donde los artistas durante un día estaban con sus puertas abiertas para recibir a la gente que quería conocer un poquito más de su trabajo. Es cierto que la tarea de difusión es muy importante porque tienes que competir con muchas actividades que se hacen en la ciudad y tienes que llegar a la gente. Nosotros hemos hecho verdaderos esfuerzos en también incluir, por ejemplo, en la partida de comunicación, pues quizás publicidad en autobuses, publicidad privada en la radio o en periódicos. La radio yo considero que funciona muy bien. Nosotros de todas las actividades siempre pedimos la inscripción de la gente que viene porque luego mandamos un cuestionario de evaluación que a nosotros nos sirve para aprender, entre otras cosas, cómo esa persona se ha enterado de la actividad. Y aunque la Fundación tiene redes sociales, tiene un newsletter, muchas veces es un círculo vicioso y solo llegamos a los mismos y son los mismos los que vienen a todas las actividades. Y yo con este proyecto he querido romper ese círculo también haciendo alianzas con otros sitios. De hecho, el desarrollo de las conferencias sobre desarrollo de audiencias no la hemos hecho en nuestra sede, a pesar de tener suficientes metros cuadrados, y técnico de sonido, pantallas, todo. Pero hemos salido de ese espacio para llegar a otra gente, para crear alianzas con otros profesionales que están en la misma ciudad y a veces estamos compitiendo unos con otros, haciendo las mismas cosas en las mismas fechas. Es muy importante que la difusión la tengáis en cuenta porque luego veis que podéis invertir muchísimo tiempo haciendo una actividad, creándola, imaginándola y luego si no viene nadie, pues esa actividad casi que no podemos decir que no exista, pero podréis sufrir bastante frustración. Nosotros dentro de una de las acciones que hicimos consistió en una obra colectiva. Esta foto es del Hospital Virgen Macarena. Nosotros estuvimos allí haciendo unos talleres de crochet y bueno, pues seleccionamos a un grupo de personas que voluntariamente te explicaban cómo hacerlo. Estuvimos en la unidad de oncología, porque allí tiene que pasar la gente horas esperando sin hacer nada, más que pensar en su problema. Y hemos querido llegar a ciudadanos en los que normalmente, pues este fin de semana hay un festival maravilloso en la Alameda, pero a lo mejor hay gente que no puede ir. ¿Por qué? Pues porque está en una residencia de ancianos o porque está en la unidad de madres del Centro Penitenciario de Sevilla. Y esos ciudadanos son invisibles totalmente. Y bueno, yo esto no lo puse en la formulación del proyecto, pero sí lo hicimos posteriormente y surgió como una idea porque de pronto descubro que en Sevilla se lleva haciendo durante 2 años una jornada de tejer en público, que lo hacía una chica, Juana Román, de la empresa Andoliando, que es una empresaria, que es ella sola, y durante 2 años en el Prado de San Sebastián convocaba a gente para tejer ese día, ¿no? Entonces colaboraba con el ayuntamiento, la conocí, empezamos a hacer unos talleres y dije, bueno, nosotros no vamos a hacer lo mismo que se ha hecho todos los años porque yo personalmente me aburre hacer algo por cumplir, me aburre rellenar el expediente y hacer la foto y decir, ya lo hemos hecho, se acabó. Prefiero pasármelo bien, prefiero hacer algo en lo que creo y lo que hicimos fue llevar ese taller pues, a esos centros. Voy a poner un pequeño vídeo, no sé si vas a conectarse desde aquí,
Si no, lo pondré desde otro. Nosotros tenemos todos los vídeos en el canal que tiene la Fundación Tres Culturas. Me gusta también colaborar, participar, hacerlo para dar también ánimo a las demás personas que tenemos que luchar, tenemos que aprender. El proyecto Carpet ha acercado una artesanía como es el crochet a muchos sitios, a hospitales, a residencias. Yo he hecho muchísimo crochet en casa porque he estado muchos años sola. Todas las historias que te cuentan de cómo han llegado aquí, es muy bonito. Ha sido una experiencia estupenda. Recordar otra vez mis años buenos, digamos. El proyecto Carpet de la Fundación Tres Culturas busca el acercamiento entre tres conceptos que nos parecen muy importantes. Por un lado el arte, por otro la artesanía y por otro la participación ciudadana. El simbolismo de esta cadena pues, es tejer entre culturas. Con esa obra vamos a contribuir de una forma muy directa al acercamiento entre culturas, que al final es el gran objetivo de la Fundación Tres Culturas. Bueno, eso es lo que hablamos antes de desarrollo de audiencias. Yo os mandaré a todos el enlace a la publicación, que es una publicación online. Nosotros lo que hemos querido hacer sobre todo es conectar, en este caso conectar ciudadanos. Empezamos a trabajar aquí en Sevilla, como habéis visto, luego nos fuimos a Portugal. Pudimos terminar el trabajo en Reino Unido y la verdad es que ha sido un camino de mucho empeño, sobre todo sin que nadie te obligara a hacerlo, pero a través de redes sociales hemos conseguido llegar a muchos ciudadanos anónimos que no nos conocían y que han confiado en nosotros. En esta foto hemos conectado artistas. Armando con Mel hizo al final de su residencia unas bolsas que mostraban la obra de Armando también y la obra de la artista británica. También algo muy interesante es unir personas que trabajan formas de expresión diferentes. En este caso invitamos a un ilustrador que nunca había hecho cerámica a que llevara sus ilustraciones a la cerámica y para ello contamos con Antonia Jaén, que es una ceramista de aquí de Sevilla. Ese es el profesional maestro de la caligrafía árabe que ha realizado el trabajo que habéis visto en la entrada.
Y luego, bueno, pues también llevar las actividades de manera inquieta a distintos centros. A veces parece un poco difícil hacer algo fuera de tu espacio habitual de trabajo, pero realmente merece la pena porque puedes conectar con gente que jamás irían a tu lugar de trabajo y en la calle pues te puedes encontrar con todo tipo de personas. También para mí era muy importante conectar generaciones, porque muchas actividades parecen que están hechas solo para la gente joven. Y tienes que saber inglés y tienes que saber moverte en redes sociales para enterarte del programa y tener una capacidad de movimiento que a veces todo el mundo no la tiene. Este es mi correo electrónico. Yo estoy a vuestra disposición para ayudaros en lo que necesitéis. Por mi parte, parece que es un camino duro, que es muy difícil, pero hay que intentarlo. Si no se intenta, nunca se podrá saber si se puede conseguir o no. Muchas gracias. Por mi parte, nada más. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos una pregunta, Catalina. Sí. ¿Hay micrófono? Sí. Hola, estoy todo el día preguntando, por lo que veo. Que a mí hay una cosa que me interesa mucho por la relevancia que tiene dentro de los criterios de evaluación y es ese apartado que llaman comunicación, promoción, Sí. tal. He visto que habéis hecho muchas cosas a nivel aquí de la ciudad, a nivel Sevilla, pero a nivel europeo, ¿qué aconsejarías? ¿Qué tipo de estrategias seguís? La comunicación es muy importante y dentro de... ¿Qué plataformas? ¿Qué tipo de mensajes? Para empezar, además de el formulario que tienes que rellenar, tienes que adjuntar un documento en el que tú, creo que sigue estando sin límite de caracteres, desarrollas tu proyecto. En ese desarrollo del proyecto tú tienes, preferiblemente, que incluir un plan de comunicación. Debes incluir un plan de comunicación en el que tú justifiques qué medios vas a utilizar, por qué vas a utilizar esos medios. Evidentemente, si tú puedes facilitar, nosotros hemos hecho una microsite dentro de nuestra web, donde incluimos todas las actividades del proyecto, porque eso de alguna forma garantiza la visibilidad y la permanencia de la información más allá del periodo subvencionable. Eso es muy positivo. Si tienes redes sociales propias, por supuesto, si tienes un newsletter también, si tus socios también tienen ese tipo de actividad, por supuesto. De ahí algo que tú puedas pensar que es novedoso, muy bien, pero también están los recursos de siempre, como los carteles en la calle, la impresión de documentación que tú vas a distribuir, pero dónde lo vas a distribuir, qué criterios vas a seguir. Y es un poco ponerse en el papel de ciudadano. Es decir, si yo vivo en Sevilla y quiero enterarme de lo que está haciendo el ICAS, por ejemplo, pues ¿qué recursos tengo a mi disposición? ¿Recibo el newsletter del ICAS o no? ¿Estoy en el Facebook de ellos o no? ¿Dónde voy para ver carteles si están en la calle o no? Yo creo que... Pero a nivel europeo, digámoslo así, la mayoría de la comunicación gira en torno a los 3-4 países que están implicados, ¿no? Quiero decir, si vives en Noruega, por decir un ejemplo un poco tonto, ¿cómo te enteras a lo mejor del proyecto de Carpet? ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, nosotros principalmente estamos actuando en los países socios del proyecto. Por ejemplo, nuestros vídeos están subtitulados en inglés, en portugués, en francés y en árabe. Esos vídeos están en la plataforma de la Fundación que nosotros también compartimos con nuestros socios. Evidentemente, esto es un partido en el que tú le pasas la pelota a tu socio y tu socio no se puede quedar con la pelota en los pies. Tu socio tiene que actuar. Y si no actúa, tú como coordinador debes decirle, oye, que no he visto esta información en tu Facebook o no he visto esta información en tu newsletter. ¿Podrías ponerla? Hay que estar muy encima, muy pendiente. Y también con Europa Creativa, ellos también pueden ser buenos portadores de esa información a través de sus redes. Luego, Europa, pues yo tengo un técnico en Bruselas que es al que tengo que informar de todas las actividades. Ese técnico también yo le he mandado bolsas, calendarios, para que sepa lo que estamos haciendo. Mientras más potente sea tu comunicación, mejor, pero que no hay que inventar. No hay que hacer el triple salto mortal, pero lo que se dice hay que hacerlo.